Antes de acabar con los universales, me parece que conviene entretenernos un poquito. En el plan inicial no estaba esto previsto, pero le he dado unas vueltas y me parece que para quienes pueden aprovechar este curso puede ser más provechoso que hagamos esta prolongación, esta ampliación. Vamos a hablar en esta sesión y en la siguiente de dos lugares tópicos importantes de referencia del pensamiento aristotélico escolástico. Las doctrinas de los predicables en esta sesión y de los predicamentos en la sesión que viene. Son asuntos que tienen una cierta extensión, pero como se trata de ceñirnos a lo esencial, pues eso haremos. Aún así, aún ciñéndonos a lo esencial, no podrá evitarse que esto sea un poquito largo. Bien. ¿Por qué predicables y predicamentos, aparte de esa razón histórica de que son tópicos del pensamiento aristotélico tomista o aristotélico escolástico en general? Pues porque sin estas ideas nuestro concepto de los universales puede quedar un poco cojo. Y porque los predicables y los predicamentos aportan unos elementos que conviene tener muy en cuenta a la hora de resolver otros problemas que se nos presentarán más adelante. Por ejemplo, sin ánimo de ser demasiado polémico, por ejemplo, ¿qué se puede definir? Hay cosas que no se pueden definir, esto es muy frecuente hoy. Cualquiera inmediatamente que trata de cualquier cuestión se pone a decir, no, esto no se puede definir, desborda cualquier límite. ¿Esto es un asunto de mera apreciación personal o los personalistas insisten en esto? La persona no se puede definir y es verdad. ¿Pero por qué? Bueno, pues para poder hablar del asunto sin decir machadas y ya está, sino con fundamento, con argumentos, pues es necesario conocer estas dos doctrinas, de los predicables y de los predicamentos. Las palabras son parecidas, predicable, predicamento tiene que ver con predicado. Es que los universales se predican de las cosas. Vimos esto un poco fugazmente en la sesión anterior, ¿no? Los universales in essendo también son universales in predicando, porque son universales en el ser, o sea, están en el ser de las cosas de las que se puedan aplicar, se predican de ellas. Bien, pues predicarse, que es una característica de los universales, se puede considerar desde dos puntos de vista. De ahí la diferencia entre predicables y predicamentos. La división de los universales se puede hacer considerando algún elemento formal de los universales o considerando algún elemento material de los universales. Entiendo que esto puede ser un poco tortuoso para quien no tenga familiaridad con esto de formal y material. Pues conviene aclararlo, ¿no? A diferencia del significado que se le da en la actualidad, a diferencia incluso a la inversa del significado que se le suele dar en la actualidad formal y material, ¿no? Formal es lo externo y la cáscara, y material es el contenido. Pues en la escolástica es exactamente al revés, ¿no? Lo formal es lo constitutivo, lo íntimo, lo nuclear, ¿no? Y lo material pues es su, en efecto, contenido. ¿De acuerdo? El universal vamos a ejemplificarlo en esta ocasión, ¿no? El universal, los universales, por ejemplo, animal, se puede clasificar o por su forma de universalidad o por su contenido universal. Por su forma de universalidad, es decir, por algún aspecto de su universalidad. ¿Cuál es? ¿En qué sentido
afecta su universalidad a aquello de lo que se predica. Por ejemplo, yo digo, en el caso de animal, el perro es animal. ¿Con animal qué estoy diciendo? De perro. ¿Qué alcance tiene la animalidad respecto de perro? No qué contenido de animal afecta a perro, sino eh, la animalidad, ¿en qué relación de universalidad está con perro? Bien, pues esto, el estudio de los universales divididos por su forma de universalidad son los predicables. La división de los universales por su contenido, por su materia, claro que aquí materia tiene un sentido latísimo, por su contenido son los predicamentos, también llamados categorías. Como se ejemplifica en la pantalla, los predicables son 5 y los predicamentos 10. Porque eso es así, pues lo iremos diciendo en su momento. Aquí nos vamos a ceñir a los predicables, como he dicho antes. Luego hablaremos de los predicamentos. Si alguien tiene algún problema para acordarse de predicables y predicamentos, pues que se invente alguna regla mnemotécnica. A mí me funciona la puramente fonética. Predicamentos o categorías. Tengo tan asociado predicamentos o categorías que ya sé que las categorías son 10. Y entonces los predicables tienen que ser los otros 5, ¿no? Pero si se quiere, por ejemplo, predicables más corto, luego son 5, y predicamentos es una palabra más larga, luego son los 10. En fin, búsquese uno el acomodo que sea para no confundir las cosas. Los predicables es la división del universal por su forma, por algún aspecto de su universalidad, y los predicamentos o categorías es la división de los universales por su contenido. Todo esto es doctrina de Aristóteles y la vamos a analizar a continuación en esta sesión y en la siguiente. Vamos allá. Los predicables. Género, especie, diferencia, propio y accidente, para que nos vayan sonando. Pero comencemos viéndolas venir. Vamos a ver. De una rosa podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, que es una flor, que es de color de rosa. La rosa es delicada. La rosa es bonita. La rosa es grande. La rosa está en tu jardín. La rosa es saludable. ¿Qué más? Pero claro, cuando decimos que la rosa es una flor, la conexión entre rosa y flor no parece que sea la misma que hay entre rosa y en tu jardín. La rosa está en tu jardín, tiene una estructura gramatical semejante a la rosa, es una flor. Pero ser una flor o estar en un jardín son cosas francamente distintas, ¿verdad? Una es ser una flor, es un rasgo esencial, profundo, de la cosa misma, mientras que estar en un jardín determinado, pues es un detalle periférico, ¿verdad? Es grande, pues es un detalle que a la flor le afecta, pero que no, por ser grande o pequeña, deja de ser flor, ¿verdad? Esto es lo que quiero decir con predicables. ¿Cómo conecta lo que se predica, su universalidad, cómo conecta con aquello de lo que se predica? ¿En qué medida le afecta? Podríamos decirlo así. ¿En qué medida le afecta? Y entonces tenemos la división de los predicables. Los predicables, por fin, aquí los tenemos. Género, especie, diferencia, propio, accidente. ¿De cuántas maneras distintas puedo hablar de algo? ¿Cómo algo, un sujeto, puede ser cualificado en una proposición? El sujeto es
hemos visto la rosa. El sujeto es, pues con independencia del contenido concreto, esas formas son 5, según la tradición aristotélico-escolástica. Género, especie, diferencia, propio, accidente. La teoría de los predicables es una teoría construida por Aristóteles, aunque fue desarrollada en unos términos que se han hecho clásicos también por Porfirio. En su comentario introductorio la desahogué y luego traducida por Boecio, que es lo que faltaba para darle todavía más autoridad a aquel escrito, por Boecio. Lo tradujo al latín. Bueno, pues los predicables. Maneras como puedo hablar de algo, pensar de algo, atribuir un universal a algo. Vamos a ver este esquema y qué sentido tiene. Algo se puede decir de algo se puede predicar de algo, siendo algo que le afecta íntimamente o que se queda en el exterior. Por importante que sea lo que se queda en el exterior, Puede ser algo esencial, nuclear, que muerde en lo que esa cosa es en sí misma, o puede referirse a algo que tiene en su periferia. El predicado puede ser esencial o no esencial. Reconozco que la palabra esencial tiene su miga, pero no nos asuste. La esencia de una cosa es lo que una cosa es. La esencia de una cosa es lo que una cosa es. Pues si estamos hablando de lo que una cosa es, se trata de predicados esenciales. Si hablamos de lo que una cosa tiene, pues estamos hablando de predicados no esenciales. Los predicados esenciales pueden ser 3, y esta es una distinción sumamente interesante. Yo puedo decir, la rosa es una flor. El hombre es un animal. Cuando digo flor de la rosa o animal del hombre, estoy diciendo algo esencial, sin duda. Pero no estoy diciendo todo. No estoy diciendo lo que más particularmente afecta tanto a la rosa como al hombre. Porque la rosa es una flor, sí, pero una flor cualificada, no una flor cualquiera. Y el hombre no es un animal cualquiera, es un animal cualificado. Se distingue entre los animales. Por eso se distingue entre género y especie. El género es la expresión indeterminada de la esencia. Es genérica. Está en el lenguaje ordinario genérico, viene a referir algo amplio, impreciso. Bien, pues eso es el género. El género. El marco general, el marco amplio en el que algo se inscribe. La rosa es una flor, el hombre es un animal. El género. La esencia indeterminada. La esencia completa es la especie. La esencia completa es la especie. Aunque haya especies en sentido más amplio, pero en sentido estricto, la esencia es la especie. Y solo luego se divide en individuos. Hombre. Por debajo de hombre no hay más especies. Hay los individuos hombre. Fulano, mengano, zutano. Pero ya no hay más especies. El hombre no tiene una pluralidad de especies. Hablaremos de ello. ¿Qué es lo que dentro de un género circunscribe a una especie? Delimita una especie, pues esa es la diferencia. Dentro del género animal, lo que diferencia al hombre del resto de los animales es la diferencia racional.
En el caso de la rosa, la verdad es que no sabría exactamente cuál sería esa diferencia. Tendría que ser botánico y no me dedico a esas cosas, ¿no? En general, la diferencia es lo que dentro de un género determina la especie. Por eso la diferencia es algo que concreta el género. Hemos quedado que el género es la esencia de manera indeterminada. Su determinación es la diferencia. O sea que género más diferencia es igual a especie. Animal racional es igual a hombre. ¿De acuerdo? Esto nos permitirá, lo veremos a continuación, pensar que hay géneros que están dentro de géneros, que se dividen en especies, hasta que llegamos a los individuos. Lo veremos después, ¿no? Género, especie y diferencia es un trío importantísimo. Aristóteles, cuando enuncia los predicables, precisamente lo limita a género y definición. Es Porfirio quien hace esta distinción entre especie y diferencia, aunque está implícita en Aristóteles. Bien. Y ahora vamos a los predicados no esenciales, los externos. Por un lado tenemos el propio, ese término propio puede que nos resulte un poco extravagante. Podemos también decir propiedad, las propiedades de las cosas, ¿no? Y los accidentes. También es un término que nos puede resultar un poco extraño, pero es necesario utilizarlo. Y habrá que ir precisando su sentido. ¿Qué es una propiedad de una cosa? El oro es amarillo, la rosa es roja, el hombre es bípedo, o es capaz de reír más que bípedo, es capaz de reír. Una propiedad es una característica que tienen todos los individuos de una especie. Y además el propio, en sentido propio, es algo que tiene una especie y que solo lo tiene ella. O sea, todos y solo los integrantes de una especie. Pero claro, ese rasgo, esa propiedad, no forma parte de la esencia, sino que es una consecuencia. Este es un clásico. Es una propiedad del ser humano ser capaz de reír. Ser risible. Risible no quiere decir que se puedan reír de uno, sino que es capaz de reír él. Bueno, pues es verdad que esto es una propiedad, es decir, que es de todos los hombres y solo de los hombres. ¿No se ríe Dios a veces? Lo dicen, creo que hasta las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿No hay nadie más que ría? Bueno, las hienas dicen, ¿no? Reír es un acto complejo, intelectual, corpóreo, salvo la risa automática de alguien no sano de la cabeza. El reír solo se da cuando uno encuentra una cosa graciosa y la entiende como graciosa. El ser capaz de reír es un acto intelectual y al mismo tiempo físico. Si uno no tiene boca, no tiene cara física, no tiene cuerdas bucales y garganta, etcétera, no puede reír. La carcajada es imposible en alguien que no tenga cuerpo. Por eso, propia y rigurosamente Dios no ríe, ni está triste ni nada por el estilo. El hombre, que es un ser animal y por tanto con cuerpo irracional, por tanto capaz de captar el ser de las cosas, es capaz de reír. Esto es una propiedad que se da en todos los hombres y solamente en los hombres. ¿De acuerdo? Es algo no esencial porque no forma parte de la esencia ser risible, sino que es una consecuencia de esa esencia. Porque soy animal racional, soy capaz de reír. Y en último lugar, el llamado accidente predicable. Recomiendo muy vivamente que cuando se habla del accidente que está en este listado se añada lo de predicable, porque como tendremos ocasión de ver, la palabra accidente se puede usar para otras cosas en otros lugares. Es verdad que con significados parecidos, próximos, análogos,
pero precisamente porque son análogos conviene no confundirlos y saber en cada ocasión de qué estamos hablando. El accidente predicable es algo que se predica de algo y que le es completamente ajeno. Ya ustedes, pues vaya ejemplo ha puesto en pantalla, ser mujer no parece que sea algo ajeno al hombre, dice. En rigor sí lo es. No porque se pueda ser hombre sin ser mujer, eh, porque sí se puede ser hombre sin ser mujer. Se puede ser hombre siendo varón. Ser mujer es un accidente. Bueno, lo siento por las feministas, pero esto es así. Ser varón también es un accidente. ¿Eh? Estar aquí o estar ahí. La rosa en mi jardín o en tu jardín. Eso es un accidente para la rosa. Ojo con la palabra accidente. En su sentido corriente en español pensamos en dos cosas. O en algo violento y desagradable, un accidente de coche, eh, que se me ha caído la cacerola y he llenado todo de caldo el suelo, que he pinchado en la rueda o que me he dado un golpe en la cabeza. Es algo violento y desagradable o es algo secundario, ¿no? No, accidente quiere decir algo que acontece. Accido en latín tiene ese significado. Y ahora me agarro a la etimología. Accidente, algo que acontece. Es decir, algo que está fuera y que simplemente acontece. ¿De acuerdo? Algo que no pertenece a la esencia y que se añade a ella. Yo soy hombre y además blanco. El ser blanco es accidente. Estoy sentado y el estar sentado es accidente. Con esto no se está diciendo para nada que el accidente sea de menor importancia que la sustancia o que la esencia. Depende para qué. Hombre, para existir, la esencia o sustancia es la percha de la que cuelga el accidente, ¿verdad? Sin rosa no hay color, sin hombre no hay sexualidad, etcétera. Claro que desde el punto de vista del existir, del ser sin más, es prioritaria la sustancia respecto del accidente, la cosa respecto de su característica, claro. Pero eso no quiere decir que lo sea en todos los casos. Desde un punto de vista moral, es mejor ser bueno accidentalmente que ser bueno esencialmente, ¿no? La gracia santificante, de la que hablamos los católicos, es un accidente. El hombre que cree y el hombre que no cree son el mismo hombre, la misma sustancia, pero uno tiene el accidente gracia y el otro no la tiene. El no bautizado y el bautizado son el mismo. Cuando llevamos al niño a bautizar, antes y después del bautizo sigue siendo el mismo niño, vamos, hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Claro, solo que ha adquirido un accidente, pero de una importancia con el que se juega su salvación eterna, nada menos, ¿no? Desde el punto de vista religioso, moral, el accidente gracia es muchísimo más importante que la esencia hombre. Sí, 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 sí. Eso no entra en contradicción con que desde el punto de vista de la existencia primero es la sustancia y después el accidente. No sé si se me entiende, espero que sí. Creo que en última instancia es bastante sencillo, ¿no? Esto pone a veces nerviosos a algunos autores modernos que no conocen bien estas doctrinas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, se dice que ser mujer es un accidente. Yo recuerdo a una profesora americana que hace muchos años, creo que fue en el Vaticano, le dieron un premio por sus investigaciones sobre la mujer. Tuve la ocasión de conocerla y invitarla aquí a Madrid a dar una conferencia. Pia de Solenni, no sé qué ha sido de esta profesora. eh, pues lo que me llamaba la atención de su posición, y para bien, era precisamente esto, que en medio de la locura de un feminismo desaforado, mantenía que el ser mujer es un accidente. Pero claro, un accidente desde el punto de vista del ser, de la constitución ontológica, no desde el punto de vista social, ético, antropológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Bien, pues estas son las ideas fundamentales, los predicables: género, especie, diferencia, propio y accidente. Grábese bien en la mollera. De la división de los predicables resultan unos esquemas clasificatorios que son sumamente interesantes. Cualquier zoólogo o botánico pues se dedica a clasificar. Encuentra un matojillo y entonces pues lo primero que tiene que hacer es buscar qué especie es, qué subespecie, y por tanto describirlo con pelos y señales. La división en géneros y especies que se establece en los predicables, o sea, entre el elemento indeterminado y el elemento determinado de la esencia de las cosas, pues nos llevan a unos análisis semejantes. Las cosas del mundo se encuadran en especies, las cuales se encuadran en géneros, los cuales se pueden encuadrar en géneros más amplios, y así sucesivamente hacia arriba. En el caso del hombre, el género supremo es la sustancia. En el caso de la flor también, en el caso de la vaca también. No hay por encima de sustancia otro contenedor más amplio. La palabra sustancia no debe de asustar. Sustancia podemos traducirla tranquilamente ahora por cosa, que es más del lenguaje corriente y no pasa nada. Pero es conveniente mantener ese tecnicismo por precisión, porque no se trata de cosas que tengan una existencia cualquiera, sino que tienen existencia propia. Sustancias son existencias propias. Bueno, hablaremos de ello en la sesión siguiente. La sustancia es un género. Hay muchos tipos de sustancias, hay muchos tipos de cosas. ¿Y podemos poner un poco de orden en esto o nos tenemos que limitar a una pura enumeración? Pues desde los orígenes de la doctrina de los predicables, siempre se ha pensado que cabe establecer como una especie de estructura arbórea de los géneros que contienen especies, que a su vez son géneros de especies inferiores, y así hasta los individuos, que es el último escalón ya fuera de los predicables, ¿no? Y aquí se tiene, por ejemplo, el esquema, el árbol de Porfirio, el conocido árbol de Porfirio, que no es de Porfirio, sino parece ser de Boecio, pero que lleva el nombre de Porfirio. Bueno, este árbol, o sea, este esquema, tiene arriba los géneros más amplios y abajo las especies más estrechas, ¿verdad? Y así tenemos como la matrioska más amplia, como el continente más amplio, el de sustancia, cosas. ¿Qué cosas? Pues las sustancias, las cosas, pueden ser o compuestas o simples, o sea, o materiales o espirituales. Porque en la física de Aristóteles, en la filosofía de la naturaleza aristotélica, y quienes la siguen mantienen esto, aunque haya discusiones, como todo en esta vida, mantenemos que los cuerpos, los seres corpóreos son compuestos de materia y forma, y los espíritus no, son pura forma. ¿De acuerdo? O sea, las sustancias simples son espíritus y las sustancias compuestas son cuerpos. O sea que tenemos por un lado los espíritus y por otro lado los cuerpos. ¿Hay espíritus? No lo sé con la experiencia, pero sí lo sé por la fe. Se llaman ángeles, ¿verdad? Bien, esa es otra rama del árbol. Vámonos a la rama de los cuerpos. Porque esta especie de sustancia es un género a su vez que cabe dividir con una diferencia. Por ejemplo, no, en concreto, por la diferencia viviente o no viviente. Es algo que se tiene o no se tiene. Los cuerpos vivientes se llaman cuerpos animados, vivientes. Y los no vivientes, pues son las piedras o los cadáveres, ¿verdad? Pues eso ya se nos queda en la rama que no vamos a desarrollar porque nosotros queremos descender al hombre. El hombre es un ser vivo, no un ser no vivo. Es un ser animado, un cuerpo animado.
El hombre es una sustancia corpórea animada. Pero no basta con eso porque hay muchos animales, perdón, muchos vivientes. La palabra animado me ha traicionado, ¿no? Animado quiere decir que tiene alma, porque todo viviente tiene alma según la filosofía aristotélica. Todo viviente tiene alma. Los guisantes tienen alma. Los guisantes tienen alma. Hay Mirando al Norte que grabé en mis primeros años de contacto con el hogar, con Javier Paredes, que fue quien me puso en contacto con el hogar de la madre, donde hablamos del concepto de vida y discutimos sobre la vida de los guisantes. ¿Los guisantes tienen alma? Sí, pero vamos, que no discutamos para comerlos, ¿eh? Los como con entusiasmo y me encantan, con jamón. Los vivientes, los que tienen alma, animados, pues distinguimos entre los que tienen sensibilidad y los que no la tienen. Sensibilidad, ¿qué quiere decir? Sentidos, no que sean muy finos, ¿no? ¿Las rosas tienen sentidos? No. No ven, no oyen, no huelen, no. Por mucho que se empeñen algunos en decir que tienen reacciones, por ejemplo, ante la música, tiene gracia la cosa. Bueno, puede suceder, no lo niego, pero eso no es sensibilidad. Los vivientes animados, perdón, los vivientes sensibles los llamamos propiamente animales. Ya llamamos animal a la vaca, al gusano, al perro, al cocodrilo, al virus iba a decir, pero a veces hay dudas de si los virus son vivientes. Bien, los virus, supongamos, bien, aunque no sé si serían animales. Nos quedan al margen los vivientes no sensoriales, que son las plantas o los vegetales en general, ¿no? Tenemos el animal como sustancia corpórea, viviente, sensorial. Pero el hombre no es simplemente un animal. No somos lo mismo que las vacas. De esto ya hemos hablado, precisamente en el tema inicial en que he explicado la diferencia entre inteligencia y sentidos, ¿no? Lo que ve una vaca no es lo que ve un hombre. La diferencia racional nos permite entonces acceder a la especie hombre. El animal puede ser racional o puede ser irracional. Es irracional la vaca, es racional el hombre. De acuerdo que el término racional ha adquirido en ambientes filosóficos y particularmente en ambientes cristianos una mala prensa enorme. Bueno, y en ambientes no cristianos también, ¿eh? Decir racional por ahí suena feo. Bueno, pues me importa un pito. Racional. Es decir, con capacidad para acceder al ser. Me remito a la sesión correspondiente cuando comenzábamos la lógica y hablé de los conceptos, ¿eh? El hombre es animal racional, esa es la idea. Pero el hombre a su vez se puede dividir en especies. ¿Se puede considerar un género a su vez que se pueda dividir en especies? Tendríamos que encontrar una diferencia. Una diferencia que fuera algo que unos tienen y otros no tienen, que una especie tiene y que otra especie no tiene. ¿Podrían ser especies de hombre los varones y las mujeres? Pero entonces habría que pensar que los varones tienen una cosa que las mujeres no tienen. Por tanto, la especie varones sería superior a la especie mujeres, como la especie hombre es superior a la especie animal. O al revés. Tendríamos que decir que la mujer tiene algo que el varón no tiene. Pero entonces, de nuevo, tendríamos una jerarquía. La mujer sería una especie superior a la especie varón. ¿Esto es así? Yo creo que no. Hombre ya se divide solo en individuos, que son exactamente iguales. Platón, Sócrates, Alicia, María, Juan, Pedro, Godofredo, Alfonso, Ignacia, Leocadia, Genoveva, eh, eh, Aniceto, todos son individuos.
pero ya no tienen entre sí diferencia jerárquica por su constitución esencial. No tienen diferencia jerárquica por su constitución esencial. Esto es el árbol de Porfirio. Claro que esto contiene muchas tesis que no son de lógica. Claro, ya he soltado un montón. Pero este es el marco lógico para pensar estas cosas. ¿De acuerdo? Pues con esto tenemos ya visto el árbol de Porfirio, una derivación de la teoría de los predicables. Quería yo llegar a esto, aunque no lo he anunciado. El tema eran los predicables y ahora voy a hablar de la definición. El asunto de la definición es un asunto delicado, no es para tratarlo de cualquier manera. Y se suele manejar, sin embargo, con eso, con un poco de superficialidad. El asunto es importante. Tengo en mente, no puedo evitarlo, una doctrina muy frecuente que es que las cosas importantes no se pueden definir. Y en particular, que el ser humano no se puede definir, ¿no? Antes, con el árbol de Porfirio, nos hemos dedicado a definir al hombre, aunque no hemos empleado esa palabra. ¿Qué se puede definir y qué no se puede definir? Para lo cual es necesario aclarar, pero ¿y qué es definir? Definir es delimitar y definir es aclarar. Delimitar en el sentido de mostrar los límites. Luego solo se puede definir lo limitado, sí, sin duda. Eso no garantiza que todo lo limitado se pueda definir, pero desde luego, si algo se puede definir es porque es limitado. Y además de ser esto una definición, un declarar cuáles son sus límites, finis en latín es límite también, definir es marcar los límites, también es una aclaración. ¿Qué diferencia hay entre hombre y animal racional? Pues que animal racional, que es la definición esencial metafísica del hombre, animal racional, aclara qué es hombre, muestra qué es hombre. Las definiciones muestran, aclaran. Por eso no solamente existe la posibilidad de hacer definiciones esenciales metafísicas, digámoslo así, que son las definiciones gourmet, las definiciones mejores, máximas, óptimas. Pero uno a veces se tiene que contentar con cosillas pues aproximativas. De hecho, definiciones tenemos de muy poquitas cosas, a pesar de los miles de años que llevamos en la Tierra. Y nos manejamos con aproximaciones, con definiciones que no son esenciales, sino bueno, de aquella manera. Son aclaraciones, son delimitaciones, pero no son una exposición, una clarificación nítida y nuclear de la naturaleza, de la esencia de lo que una cosa es. ¿De acuerdo? Delimitación y aclaración. Bueno, la teoría aristotélico-escolástica de la definición suele distinguir entre definiciones de nombres y de cosas. Aunque, claro, quienes nieguen que hayan cosas, pues se quedan con las definiciones nominales. Muchos neopositivistas, que son muy cazurros, pues dicen que toda definición es nominal. Pues para ellos la perra chica. Nuestro intento son las cosas y las definiciones nominales son aproximaciones a las cosas. En realidad, cuando yo defino la palabra patata y la busco en el diccionario de la Real Academia, tubérculo, que no sé qué, supongo que pondrá, pues lo que busco es el significado de esa palabra que me remite a la cosa. Y a veces las definiciones nominales pues son más acertadas o menos, pero no coincide exactamente con la cosa. Las definiciones nominales típicamente se dividen en etimológicas y las otras, las sinonímicas las llamo yo. Etimológica por su origen, ¿no?
¿Qué significa alma? Pues comenzamos con las triquiñuelas y los líos, ¿no? En teología a veces se pierden en estas cosas, como por ejemplo, esto es una cosa de moda, pero que habría que mirar despacio, distinguir entre eros y ágape, ¿no? El amor como eros y el amor como ágape, y entonces se agarran las etimologías como fieras, ¿no? Eh, el pensamiento no es filología, aunque la filología sí que sea pensamiento, no se me ofendan los filólogos, ¿no? Eh, las palabras no son las cosas, quiero decir. Y aunque la etimología de una palabra sea cualquiera, pues eso no es el significado de la palabra actualmente, no tiene por qué serlo y además no es la cosa. Aquello por lo que ponemos nombres a las cosas no es la expresión de la esencia de esas cosas. ¿Por qué tendrían que tener el privilegio de dar con la esencia de las cosas quienes estaban en el origen de las palabras? ¿No? Eso es un abuso. El etimologismo filosófico, Heidegger lo ha popularizado, es una monstruosidad, una barbaridad, un abuso. Bueno, pues definición nominal etimológica y definición nominal sinonímica. ¿Qué hacemos cuando nos dicen que definamos? Pues buscamos palabras parecidas que ya conozcamos. Vamos de lo que conocemos a lo que no conocemos. ¿Qué significa alipáparo? Pues es un bicho que tiene alas. Y entonces vamos dando unas palabras que signifiquen algo parecido. No, mira, alipáparo es bobo. Ah, yo ya sé lo que es bobo. Pues eso, alipáparo es un tío bobo, ¿no? Por sinonimia, por una palabra que significa más o menos lo mismo. Bueno, pero las definiciones nominales, insisto, no son de cosas sino de palabras. Vamos a las reales. Esta es una clasificación que a mí me parece muy buena, que es la que trae Gret. Hay otras muchas. Las ideas acaban apareciendo todas en todas estas clasificaciones. Las definiciones acaban siendo esenciales físicas y metafísicas. Las definiciones acaban siendo descriptivas por el propio la suma de accidentes o causales. Bueno, pero vayamos con un poquito de detalle para que se entienda la cosa. Las definiciones de las cosas pueden ser por algo intrínseco a la cosa o por algo exterior a las cosas, ¿no? Se entenderá mejor las definiciones reales extrínsecas. Las extrínsecas son por las causas externas de las cosas. ¿Cuáles son las causas externas de las cosas? Pues las que las hace y los fines. Por ejemplo, es un ejemplo, me parece muy claro, ¿no? ¿Qué es un reloj? Definición de reloj. Aparato que sirve para medir el tiempo. Finalidad. Finalidad, ¿no? Esto sería una definición real extrínseca por la causa final del reloj. No hemos dicho qué es el reloj, hemos dicho para qué sirve. Esto se suele hacer sobre todo con los aparatos, ¿no? ¿Qué es un martillo? Un cacharro que sirve para clavar clavos. ¿Qué es una pala? Un cacharro que sirve para recoger las cosas de la sartén. ¿Qué es una cuchara? Una cosa que sirve. ¿Qué es un zapato? ¿Qué es un coche? Etcétera, ¿no? Por la causa eficiente también, ¿no? Si usted coge un segmento, fija un extremo y hace desplazarse el otro, ¿qué obtiene? Un círculo. Pues eso es una definición real extrínseca por su causa eficiente. Son elementos externos, no has dicho que es un círculo, una circunferencia. Bien. Vamos a las intrínsecas, o sea, por algo que está en la cosa que vamos a definir, que queremos definir. Las hay esenciales y las hay descriptivas, o sea, las que van al núcleo del asunto, que se quedan en elementos intrínsecos, pero periféricos a la esencia. Son descriptivas, que describen. También se entenderá esto. La definición descriptiva por suma de accidentes. En esto es famoso el comentar aquella fórmula que se atribuye a Platón de que el hombre es un bípedo implume, ¿no? Bípedo implume. Somos bípedos, pero hay más bípedos y somos implumes, no tenemos plumas. Pero hay más bichos que no tienen plumas. Pero la mezcla de bípedo y de implumes solo se da en el hombre, pues tenemos una descriptiva. No estoy seguro de que esta definición sea en rigurosa. Se me ocurre que puede haber
algún bípedo implume que no sea hombre, ¿no? Decía que pues coja usted un pollo sin plumas. Pues bueno. Descriptiva por suma de accidentes, por suma de características externas, ¿no? El ser bípedo y ser implume para el hombre son accidentes, en el sentido que hemos dicho antes de los accidentes predicables. O por por la propiedad, claro, decir, el hombre es un animal risible, no del que se pueden reír, que también, sino que se puede reír. Eso es una definición descriptiva, pero que en vez de acudir a algo accidental, ser bípedo, puedo tener una sola pata, ¿eh? En vez de acudir a un accidente, acude a una propiedad. Propiedad ya hemos quedado que es algo externo a la esencia, pero que es inseparable de ella, ¿no? Propiedad o propio. Vamos a las esenciales, que estas son las gordas, las más chulas, pero dificilísimas de encontrar. Tenemos la de hombre como animal racional y de milagro, y además a muchísima gente no le parece bien. A mí me parece estupenda. Esencial, física o metafísica. ¿Qué diferencia hay? Aquí física y metafísica se toman en un sentido especial. Física quiere decir por elementos realmente distintos. Metafísicas por elementos realmente no distintos. Uy, qué cosa más rara. Vamos a poner un ejemplo. La definición del hombre. Animal racional. ¿La animalidad y la racionalidad en el hombre son cosas distintas? Es decir, ¿yo soy un trozo animal y otro trozo racional? No. Tengo mi razón, pero incluso mi razón también es animal. Tiene secuelas de su animalidad, de ser de un sujeto que es animal. Y mi animalidad también tiene resabios de mi racionalidad, ¿eh? No, animal racional no son partes físicas distintas del hombre. Por eso esa definición es esencial metafísica, por el género próximo y la diferencia específica. Es la superóptima, la magnífica, la definición de todas las definiciones, la superdefinición. Pero como digo, es rara de encontrar. Y la física es por elementos realmente distintos. Si yo digo, el hombre es un ser compuesto de cuerpo vivo y alma racional, entonces estoy haciendo una definición esencial, pero física, porque estoy diciendo dos elementos realmente distintos del hombre, el cuerpo y el alma. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los elementos de la definición. ¿Qué no se puede definir? Todo lo que desborde el marco de los seres finitos, como he dicho antes. ¿De acuerdo? Otra cosa es que nos cuesta encontrar la definición, pero eso no quiere decir que no la haya, o que no haya acuerdo entre los que se dedican a un campo del saber en cómo se define su objeto. Eso tampoco es un óbice para la definición, o que me cueste mucho, pues nadie te ha dicho que la tenga que encontrar en 2 minutos, ¿no? Hace años, una de las cosas que tuve que hacer es explicar antropología cultural. Recuerdo que sobre el concepto de cultura no se ponían de acuerdo los antropólogos. Tiene WhatsApp. Y había libros sobre el concepto de cultura, solo sobre el concepto de cultura, ¿no? Y en efecto me parece un concepto sumamente problemático. Bueno, pero insisto, que sea difícil de encontrar no quiere decir que no se pueda encontrar. Pues póngase usted a encontrar. No sé decir con palabras, pues aprenda a decirlo, ¿no? No sé expresar la emoción que siento, pues aprende a expresarla, ¿no? Eso, el que tú no seas capaz no es la medida de que no se pueda. Para no poderse objetivamente definir algo, tiene que ser algo finito que no encaje en los esquemas de los predicables. Y con esto terminamos este tema.